Y ahora queremos escuchar la mirada y el análisis de otro de los invitados que estuvo ya en el primer congreso y que estuvo también comprometido con esto, que es el diálogo y el consenso entre los distintos sectores. Estamos hablando de Hugo Cachorro Godoy, que es el secretario general de los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Todo Hola, bien? ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo anda todo? estás? Bien. Una Acá, alegría compartir este segundo congreso. y, Bueno, y- muchas gracias y en a ese... Daniel Rosato por la invitación y por el trabajo continuo para que esto vaya adelante, ¿no? Te pregunto en ese sentido, digo, ¿no? Porque eh, las lógicas de los diálogos en la Argentina parece extensa, pero sin embargo, digamos, sostenerlos y mantener resultados no parece como muy habitual, o por lo menos socialmente no se reconoce tanto como eso. ¿Cómo es la experiencia de poder, digamos, tener ese relacionamiento con el sector privado, en el sector privado, entre los trabajadores y los empleadores, pero también con una mirada desde el empleo estatal, digamos, ¿no? Porque hay como muchas veces se pone como un distanciamiento entre eso, de decir, bueno, a ver, ¿qué significa? Sin embargo, la dinámica de la economía nacional está muy vinculada justamente con el desarrollo de los trabajadores. ¿Ustedes encuentran que se redujo esa brecha que en un momento había entre los empleadores y los trabajadores? Bueno, para quienes formamos parte de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, la CTA Autónoma, mm, el diálogo tripartito de sectores patronales, Estado y trabajadores es un elemento virtuoso. Mm, y tratamos y alentamos que se promueva y se desarrolle. Hay distintas políticas. De hecho, en los 4 años de gobierno de Macri se trabajó para destruir el Estado, desarticular el Estado y ponerlo y mantenerlo eficiente solamente para maximizar las ganancias de un grupo reducido de empresas, fundamentalmente de empresas transnacionales ligadas al mercado externo y a las finanzas. Y para nosotros el Estado tiene que cumplir otro rol. El Estado tiene que cumplir un rol de promover la actividad económica, ser actor protagónico en el desarrollo económico. Es necesario la intervención del Estado en áreas estratégicas del funcionamiento de la economía y en el control para preservar la soberanía del país, que es defender a quienes habitamos la nación. Desde ese punto de vista, las y los trabajadores venimos trabajando para promover esta perspectiva diferente de Estado. Por eso que estamos en este Congreso. Nosotros creemos que el modelo económico donde el Estado solamente funciona para garantizar la maximización de ganancias de un grupo reducido de empresas privilegiadas, principalmente transnacionales, y para reprimir al pueblo, que es la experiencia que vivimos en los 4 años anteriores al 2019, ese Estado debe ser reemplazado por un Estado democrático y popular. ¿Qué quiere decir esto? Un Estado que tenga una fuerte intervención en la vida económica, en la planificación y en la regulación de la economía, y que articule, abra sus puertas a una fuerte participación de las y los trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas y del campo y de la ciudad, y del vasto movimiento cooperativo y de empresas recuperadas que existe en nuestro país. Y esto requiere fundamentalmente una fuerte decisión política y pensar en una matriz productiva que no excluya, pero que tampoco privilegie el plano de las exportaciones, sino que priorice el mercado interno. La industrialización del país
la capacidad de generar mayores recursos desarrollando la ciencia y la tecnología propia, la formación, en este caso la participación de las universidades estatales es fundamental y obviamente una más justa distribución de la riqueza, porque el gran problema que tenemos acá es que el esquema prioritariamente extractivista y exportador lo que produce es expulsión de mano de obra, lo que el Papa Francisco llama un capitalismo de descarte, donde vastos millones de la población en los distintos países quedan apartados del sistema económico. Para que se puedan integrar estos sectores hay que formarlos, hay que alentar una justa distribución de la riqueza y en ese sentido ese Estado que piense en función de las mayorías populares tiene que tener un fuerte enclave en la organización. Por eso la organización de los pequeños y medianos empresarios, del campo y de la ciudad, de los movimientos cooperativos y del movimiento de trabajadores y trabajadoras es fundamental. Claro. Señalabas algo interesante porque el mundo entra en una crisis muy grande. La Argentina venía de una recesión previa a la crisis mundial marcada por la pandemia y se sabía que después o una vez que se reabrieran las actividades iba a haber un crecimiento. El punto es si ese crecimiento si se concentraba en un lugar o si podía llegar a ser inclusivo, amplio. Y en ese sentido se rescata la intervención de un Estado que regule justamente cómo va a ser esa distribución del crecimiento que en un principio es reaccionario a tanto cierre y otras veces tiene que ver con un desarrollo modelo de país. Digo, pero en principio es necesario justamente esa intervención del Estado que articule ese crecimiento y que no sea un crecimiento ordenado por pocos intereses. Es imprescindible. Si no está el Estado en función de garantizar una justa distribución de la riqueza, el esquema de la matriz dominante de la estructura económica que ha quedado después de la dictadura genocida, después de la reforma de los 90 y que fueron profundizados en los 4 años del macrismo, esa matriz productiva evidentemente está enfocada exclusivamente al extractivismo manejado por empresas transnacionales, la idea de que el país solamente tiene posibilidades de desarrollarse con un criterio de extractivismo de la soja, de los minerales y del petróleo y del gas, esa idea, y que entonces, porque el principal problema y exclusivo problema del país es obtener divisas, nosotros decimos que esa idea nos ha traído hasta aquí. Nos ha traído hasta este punto de crisis, donde más del 50% de la población económicamente activa está precaria o está desocupada o subocupada en el país, donde las pequeñas y las medianas empresas quedan reducidas a actividades secundarias de la vida económica o son absolutamente dependientes de las transnacionales, que están articuladas con un esquema financiero que le garantiza la fuga de capitales, porque todo lo que se genera en el país, lo que rápidamente a través de la legalización de la fuga de capitales, evidentemente se pierde. Entonces, para nosotros es imprescindible que el Estado regule la actividad económica. Hay mecanismos que son fundamentales. Esta acción tripartita entre el sector público, el privado y los trabajadores. Esta idea de establecer un salario mínimo que garantice ingresos garantizados a la población. Ahora, resulta que en el esquema actual, el salario mínimo vital y móvil solamente llega a alrededor de mucho menos, alrededor de 7 millones de trabajadores y trabajadoras, que
las 2/3 partes de la población económicamente activa no está alcanzada por el salario mínimo vital y móvil. Y por eso que nosotros decimos que se debe establecer un salario universal garantizado para establecer un piso de ingresos de dignidad para nuestro pueblo y terminar con el hambre que padecen 4,5 millones de habitantes. Y que además el Estado tenga una fuerte intervención para las políticas de formación, porque hoy la única manera de garantizar, generar empleo genuino, es que se reduzca la jornada laboral, garantizándole los actuales ingresos e inclusive mejorándolo. Esto implica una incorporación del Estado, asignando recursos para eso, y la formación, el criterio de empleo y formación tiene que estar incorporado. La formación continua dentro de la jornada laboral es obligación del trabajador, de la empresa y del propio Estado. Y para eso se deben asignar recursos y las empresas deben aportar, porque la idea de que se va a generar más empleo, quitándoles impuestos a las grandes empresas, evidentemente eso no ha sucedido en ninguna parte del mundo. En los últimos 20 años, o mejor dicho, la OIT ha hecho un estudio de los últimos 20 años de las reformas económicas que ha habido en el mundo y demuestra que ninguna de las excepciones de aportes impositivos por parte de las empresas y de aportes a la seguridad social ha significado mejoras en la ampliación del empleo. Al contrario, se ha seguido perdiendo empleo y peor aún, hay una pérdida de la capacitación de las nuevas generaciones. Y nosotros necesitamos que el desarrollo científico-tecnológico, que lamentablemente hoy está apropiado por un grupo reducido de sectores del capital, se distribuya y eso requiere la formación de los cuadros laborales, trabajadoras y trabajadores. Y eso requiere formación continua y en horario de trabajo. Te iba a preguntar sobre eso, ¿cómo se cambia esa ecuación en donde generalmente tanto desde la exposición de ideas o de pensamientos hasta la puesta o la imposición de medidas está más vinculado desde el sector empresarial, está muy vinculada a las grandes empresas y las pymes parecieran tener otra lógica, teniendo en cuenta que parece haber muchas coincidencias entre los trabajadores con esa mirada de los empresarios pymes, como una forma de actuar distintas dentro del propio empresariado. ¿Lo analizás de esa manera? ¿Hay un espíritu distinto entre una pyme nacional que una gran empresa que muchas veces, como señalabas vos, tienen quizás hasta esta lógica más de transnacional que de capital nacional, aún cuando son de capitales argentinos? Sí, no tengo ninguna duda. En todo caso, creo que es una responsabilidad nuestra, fue parte de la discusión que tuvimos en el primer congreso. La tuvimos también con un conjunto de organizaciones pymes, movimientos cooperativos y empresas recuperadas, con las que la semana pasada convocamos a una gran jornada de propuestas para rediscutir el proyecto de presupuesto que ha planteado el gobierno, porque creemos que se tiene que profundizar ese debate dentro del Congreso. Y hay una tarea que tiene que ser profundizar este tipo de encuentros. Yo creo que así como somos partícipe en este primer y segundo congreso de los industriales PYME, necesitamos constituir ámbitos permanentes donde podamos planificar juntos y no solamente pensar en términos de llevarle propuestas a quien gobierna, a quien tiene la responsabilidad de administrar el Estado, sino de tomar iniciativas que promuevan un fuerte ensamblamiento entre las fuerzas de los empresarios y empresarias PYME de la ciudad y del campo, del movimiento cooperativo y las y los trabajadores. Tenemos que constituir ámbitos permanentes de trabajo, integrar nuestros estudios de investigación, las actividades de formación, tanto política
como profesional. ¿Por qué? Porque una de las grandes batallas se da en el plano de las ideas. Durante años nos han machacado que la competencia, que el individualismo, que el primer mundo, y nosotros tenemos que reafirmarnos en algunos valores fundamentales. La solidaridad, la integración de los pueblos, la unidad nacional como un objetivo que promueva gestas transformadoras de la sociedad. Nosotros decimos que reactivar la economía del país tiene que hacerse desde una perspectiva nacional y latinoamericana y caribeña. Hay que fortalecer mecanismos como el UNASUR y otros mecanismos, crear un banco de desarrollo para los pueblos de Latinoamérica, articular grandes obras de manera integrada a nivel regional y fortalecer esta idea de unidad latinoamericana. Mañana llega a nuestro país Evo Morales. Y nosotros tomamos, los trabajadores de la CTA Autónoma, tomamos una de las principales experiencias que desarrolló el gobierno de Evo Morales, que es tomar el control del litio. Tomar el control del litio desde un punto de vista nacional y no solamente extractivista, no solamente minero. Nosotros estamos promoviendo la idea de volver a Savio. Savio en la segunda mitad del siglo pasado fue el motor fundamental del desarrollo de la industria metalúrgica en nuestro país, del acero. Nosotros tenemos la posibilidad en este tiempo de que el litio sea industrializado en tierras de origen. No pensarlo solamente como un factor minero para que se lleven el litio y después lo traigan en formas de subproductos o baterías, sino que eso lo podemos hacer. Tenemos una asociación de universidades públicas que trabajan sobre el tema del litio. Tenemos una primera experiencia de asociación entre el CONICET y la Universidad de La Plata de una fábrica de baterías en la ciudad de La Plata. Nosotros creemos que el gran complejo que estuvo en el norte argentino, en Jujuy en su momento, promoviendo la producción del acero, tiene que ser parte de un gran complejo para el desarrollo industrial en tierras de origen del litio. O hay que recuperar la capacidad de la industria naval, porque no solamente es abrir el canal de Magdalena para tener salida directamente al océano, no solamente es necesario establecer dos puentes que unan por un paso nacional el Santa Cruz con Ushuaia, o sea, hoy el paso es por Chile, necesitamos recuperar eso. Y eso implica construir naves, desarrollar la industria naval, y estas cosas requieren una fuerte intervención del Estado y una fuerte asociación de empresas PYME en esta perspectiva. Y eso no solamente una cuestión de escribirlo o de debatirlo en foros circunstanciales, sino de ver cómo cotidianamente construimos fuerza para poder desarrollarlo, porque los sectores transnacionales no quieren que el país se desarrolle, no quieren nuestro desarrollo científico-tecnológico. Es mentira que vienen las inversiones del exterior. Acá lo que llegan son inversiones pasajeras, golondrinas, y rápidamente sacar la mayor tasa de ganancia en el menor tiempo posible y sacarlas hacia el exterior. Quienes pensamos en términos nacionales somos las trabajadoras y los trabajadores, los empresarios y empresarias PYME, los pequeños campesinos de producción del campo, el movimiento cooperativo, y ahí es donde tenemos que radica la fuerza de construir un Estado diferente al servicio de las mayorías populares. Habitualmente esto estaba muy arraigado en la lógica de los trabajadores y muchas veces estigmatizando la figura de los sindicatos, tenían una compulsa cotidiana con los empresarios y en esta lógica de uno quiere hacer y el otro no quiere que se haga, digamos, ¿no? En ese contexto, pareciera ser que esa imagen, a partir de estos lugares de encuentro, donde parece
uno va escuchando las miradas de cada uno y dice, no, al final el pensamiento es muy similar y van hacia el mismo lado. Y vos que tenés contacto con muchos dirigentes empresarios, a aquellos que te escuchan y que quizás pueden llegar a sorprenderse, ¿qué les decís a todos esos empresarios que están generalmente vinculados o tienen mucha de esa información sobre sindicatos versus empresas? ¿Qué mensaje les das a ellos respecto de cómo debe ser esa relación? Que tenemos objetivos en común, que la principal capacidad productiva de los pequeños y medianos empresarios y del movimiento cooperativa está ligado a la capacidad de ingresos y de consumo de la población, de la población argentina. Está ligado a la formación de cuadros técnicos y profesionales. Está ligado a la suerte del Estado, para que los recursos del Estado se pongan en función de un desarrollo nacional, autónomo como sociedad. Está ligado a la unidad de los pueblos latinoamericanos, porque es ahí donde está nuestro gran, llamémosle, mercado de acceso a la posibilidad de que los productos que generemos con nuestro conocimiento, con nuestra producción, puedan servir al mejoramiento de la vida de nuestros pueblos y no a la fuga de capitales, no al negocio o a la especulación financiera. Y que si esto es así, si en esto estamos en lo cierto, bueno, lo que se necesita es una mayor fuerza política en el sentido de lo político como metas transformadoras que tengamos como sociedad. Y para hacer posible esas metas que nos motoricen, que nos alienten, que nos empujen, se requiere unidad política de los sectores populares. Y los sectores que más anclaje, no somos exclusivos, pero que más anclaje tienen que ver con las raíces y con las necesidades profundas de nuestra sociedad, son las de los y las trabajadoras, las de los y las pequeñas y medianas empresarios de las ciudades del campo, del movimiento cooperativo, y entonces tenemos la extraordinaria responsabilidad, la gran necesidad de que nos unamos y construyamos espacios permanentes de trabajo en común y aportando ideas, recursos, iniciativas para que el Estado, que este Estado que lo han construido como un Estado neoliberal, lo podamos transformar en un Estado democrático y popular, al servicio de las mayorías populares. Eso requiere fuerza para no tener que volver a los años nefastos de gobierno de las políticas neoliberales, donde el supuesto de que ya estamos en el primer mundo, de que somos iguales que los países potencias, y no, y la realidad es que somos un país dependiente que necesita liberarse, que necesita tener mayores niveles de autonomía, para lo cual es indispensable una más justa distribución de la riqueza. Generemos juntos esa riqueza y garanticemos que se distribuya con equidad. Señalabas recién, y lo dijiste hace un rato también, la necesidad de debatir y de hacer algunas modificaciones a la planificación justamente del año próximo, tanto de recursos como de gastos, que tiene que ver con el presupuesto. ¿Qué cosas tendríamos que prestarle atención que necesita este presupuesto para ser mejor, teniendo en cuenta esta realidad de la Argentina? En primer lugar, creo que el Estado necesita mayores recursos, y los sectores que más se han favorecido en estos años de crisis económica y financiera y han concentrado la riqueza en muy pocas manos tienen que hacer más aporte. Lo que fue un aporte por única vez de las grandes fortunas debe establecerse de manera regular y permanente, porque la emergencia no terminó con el COVID. La emergencia sigue en tanto y en cuanto hay 4,5 millones de hambrientos en el país. Hay más de 20 millones de personas que viven en la pobreza. En tanto y en cuanto más del 50% vive en la precariedad laboral. Esa emergencia es la que
se debe atender y requiere mayores recursos del Estado. Y los que más tienen, los que tienen recursos anclados en el exterior, los que obtienen estas riquezas extraordinarias producto de la concentración económica, deben aportar más al Estado. Y además hay que establecer dentro del presupuesto normas que garanticen más recursos para los que menos tienen. Eso requiere un salario universal y requiere también normas crediticias por fuera de las normas bancarias que tienen que ver con el interés de los grandes bancos transnacionales, para que se garantice acceso a las cooperativas y a los pequeños y medianos empresarios y a las empresas recuperadas, acceso al financiamiento no con altas tasas de interés, sino con tasas de interés que les sean accesibles. Y en cuarto lugar, política de financiamiento de la capacitación de las trabajadoras y de los trabajadores. Tiene que ser el empleo y la formación son parte de tienen que ir juntas. No es el empleo la definición del patrón y la formación como un esfuerzo individual de la persona. No, dentro de la jornada laboral tiene que estar asignado un tiempo para la formación, para poder correr en esta desigual carrera entre el desarrollo científico-tecnológico y el conocimiento de la población. Nosotros necesitamos formar más cuadros técnicos, profesionales, trabajadoras y trabajadores especializados. Y eso requiere asignación de recursos para que se pueda desarrollar. Nos parece que estas son cuestiones del presupuesto que no están siendo tenidas en cuenta, porque de los 19 capítulos del presupuesto, hay uno que es superior a 17, que es el pago de la deuda. El pago de la deuda es superior a la vivienda, a la salud, a las políticas sociales, a las jubilaciones, y nuestro país no puede pagar la deuda en los términos en que la contrajo Macri en complicidad con el Fondo Monetario Internacional. Y el presupuesto no tiene que estar pensado en función de pagar la deuda, sino en función de pagar la otra deuda, que es la deuda con el pueblo argentino. Y ahí hay que asignar los principales recursos. Hugo Cachorro Godoy, gracias por la charla, por la visita y por ser parte también de este consenso entre la producción y el trabajo. Bueno, muchísimas gracias a vos por esta posibilidad, gracias a Daniel Rosato y a todo el equipo de IPA, de la CGE, de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, metropolitana, y bueno, y fortalezcamos la unidad y el trabajo conjunto de manera regular y permanente. Muchísimas gracias y un saludo a todos los industriales, compañeras y compañeros trabajadores y cooperativistas que están participando de este extraordinario segundo congreso.